destacar que en el ocaso del sexenio e inmersos en el proceso electoral, es natural que se agudicen los sentimientos y las percepciones de los ciudadanos, manifestando preocupación, coraje y frustración, así como nuevas ilusiones y nuevas esperanzas. Es común preguntar y preguntarnos cómo enfrentar las muchas calamidades que afectan nuestra vida diaria. Trátese de la inseguridad y la violencia, de la desigualdad y la pobreza, del abandono criminal de la educación pública saturada de veneno y de mentiras históricas. Trátese de los servicios de salud a cargo del gobierno que siguen causando desolación y sufrimientos inenarrables a los enfermos más pobres y muerte a infinidad de mexicanos con derecho de vivir. Trátese también, José, de la carestía de la vida y de la falta de oportunidades. Trátese, en fin, de la división y los odios crecientes entre mexicanos promovidos desde el Palacio Nacional. Eso y más debe hacernos reflexionar sobre cuestiones obvias pero olvidadas. Por ejemplo, que ningún país puede resolver sus males entregándose a un iluminado y a su corcholata, pero la unión de gobernantes y gobernados es capaz de superar todos los males o por lo menos mitigarlos. Se está haciendo el trabajo, no sé si se vayan configurando las cosas. La conclusión con el abogado Javier Esquinca, quien me está acompañando como asesor victimal, y también con la Fiscalía, porque platicamos el fiscal de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, es que creemos que estamos en un primer piso, en la planta baja del caso, Pepe. De aquí a primero vamos a ver si estas personas son quienes la autoridad dice que son, y la autoridad está muy convencida de que lo son, pero después de ellos, ¿qué? Además se nos han presentado como los integrantes del grupo de ejecución. Alguien los contrató para que me mataran. ¿Quién los contrató? ¿Y para qué? Esa pregunta se mantiene. Por otra parte, sí es una mañana muy difícil. Teníamos dudas, mi abogado, el equipo de abogados que me está acompañando en esto, de si debía asistir o no. Y la semana pasada tomamos en colectivo la decisión de si ir. Yo llegué hasta cierto punto confiado, parapetado en mi historial periodístico y de reportero, en esa creencia de que uno pues ya ha pasado por todas, ha visto todas, ha estado cerca de asesinatos, de hechos terribles, de matanzas colectivas, pero en el momento en el que entré a la sala del juzgado, ¡pum!, y vi de espaldas, porque pues entre ellos ya estaban sentados con sus uniformes beige, y vi a 12 de las 13 personas, 6 hombres, 6 mujeres, estaban de espaldas, algunos voltearon a verme. El reportero desapareció y era yo el que me daba cuenta que estaba cruzando miradas con ellos, ¿no? Y en ese momento pasan, al menos por mi cabeza, una cantidad de imágenes, sensaciones, de recuerdos, tristezas, en fin, fue un momento duro. Ya me dirigí al asiento que me habían asignado, quedé a unos 7, 8 metros de ellos, y sí, me tomó unos segundos recuperar la respiración, recuperar el temple y seguir la audiencia, ¿no? Las que tienen que ver con la reconstrucción del régimen político o la desconstrucción del régimen político no van a pasar. Tenemos una crisis de agua, Pepe, que no tenemos claro cuánto va a durar el agua en el Valle de México. Lo que estamos viendo hoy de restricciones es poco si no hacemos algo dramático, y no estamos hablando de ello. Tenemos un problema serio
en distribución de medicinas, porque la megafarmacia, no quiero arruinarle la cena a nadie, no está funcionando. ¿Y de qué estamos hablando? De unas reformas fantasiosas. Entonces, lo primero, Pepe, esto no es de lo que se trata un fin de sexenio. El fin de sexenio, el presidente tenía que amarrar lo que abrió y abrirle el espacio a su candidata, y lo que está haciendo es lo opuesto, le está amarrando. En el momento en que la candidata Sheinbaum dice que ella va a abrazar estas reformas, se está abrazando a una agenda que no sabía yo que fuera la de ella, porque incluso estamos en estos momentos, se decía, están organizando una serie de foros para ver cuáles son las políticas públicas adecuadas para el siguiente sexenio, pero si esto saliera, ya no habría la posibilidad de hacer estas políticas públicas por dos razones, Pepe. La primera, me lo veías con Marco Oviedo, estas reformas en materia pensionaria requieren una enorme cantidad de recursos. Y esto o va a seguir saliendo de apretar otras esferas del gobierno, medicinas, educación, Comisión Nacional del Agua, que no tiene para reparar Nacional del Agua, los bombeos que hagan llegar la poca que hay. Exactamente, que no hay agujeros donde se escapa la poca que hay. Entonces, seguiremos achicando el gobierno. Sí, los recursos que están proponiendo para comenzar a fondear la propuesta del gobierno son insuficientes. Y de hecho, vamos un poco atrás. Lo que está proponiendo de que se recojan estos recursos, creo que ni siquiera están asegurados, porque vienen de esta parte de un fondo que todavía creo que está en discusión si va a estar disponible o no, que viene del Poder Judicial, que me parece que todavía está en un pleito, en un amparo. No está claro si va a estar disponible o no. Y por otro lado, habla de ganancias o recursos que vendrán de proyectos como son el Tren Maya y el aeropuerto Ángeles, que pues todavía no tienen probada rentabilidad. Entonces, con lo cual los recursos en firme no están ahí. Las fuentes que se están dando como origen de este fondo semilla, efectivamente, radicarían en los ingresos del llamado INDEP, que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como se le llama aquí en México, y de la extinción de los órganos autónomos. Es lo que tú dices, que lo ves bastante inviable para que pueda ser sostenible, ¿no? Sí, digamos, son de una sola vez, no son recursos recurrentes, ¿no? Y los gastos de esta ley, de este esquema, van a ser recurrentes. Entonces, el próximo año el gobierno que esté en funciones va a tener que buscar nuevos recursos. Entonces, no es viable, ¿no? Así es, Pepe. Pues estamos ante una verdadera emergencia, Pepe. Efectivamente, el año 2023 fue catalogado por el Servicio Meteorológico Nacional como el más seco en toda la historia de registros, del Servicio Meteorológico. Y esto provocó que muchísimas presas en el norte del país, en el centro, estén en muy baja capacidad. Una de las cuencas más afectadas fue Cutzamala, efectivamente. En noviembre del año pasado, las 7 presas de Cutzamala en promedio estaban en el 38%, Pepe, cuando normalmente en sus registros históricos en noviembre están alrededor del 80%, es decir, están abajo de la mitad. Y en efecto, Cutzamala junto con Lerma son dos sistemas externos de abastecimiento a la zona metropolitana importantes que seguramente hacia abril habrá muy poca disponibilidad de bombear agua hacia la zona metropolitana. ¿Por qué yo digo abril y no julio? Porque no se trata de llevar a cero las presas, eso no puede ser. En el caso de Valle de Bravo, que está ahorita alrededor del 35% de su capacidad, bajar a mucho menos nivel implicaría mayor contaminación o mayor presencia de metales y otros contaminantes que no pueden ser tratados en la planta potabilizadora del sistema, que se llama Berros, de donde se bombea hacia la Ciudad de México y municipios conurbados. Yo llevo varias semanas, Pepe, insistiendo en que esto configura una condición de desastre natural, es decir, la necesidad por parte de la Secretaría de Gobernación de una declaratoria. ¿Por qué? Porque está en riesgo la población, Pepe. Efectivamente, millones de personas
pueden tener problemas con el abastecimiento de agua. Y esto amerita, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, que es una ley vigente, la declaratoria. No entiendo hasta ahora por qué hay una negativa o no hay intención de realizar la declaratoria. Supongo que en gran medida se debe a esta acción absurda, digo yo, del presidente de la República de eliminar el FONDEM, el Fondo Nacional de Desastres, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.